Dicen que justo antes del amanecer, la oscuridad se vuelve más profunda, que el mundo se detiene por un instante, como si contuviera la respiración antes de volver a empezar. En ese silencio nace la esperanza, aunque pocos la escuchan. Y fue precisamente en ese instante, en el límite entre la noche y el día, donde comenzó la historia de Elías. Elías no siempre fue un hombre triste. Hubo un tiempo en que las mañanas olían a café recién hecho y el sonido del despertador era la señal de que el mundo lo esperaba. Pero con los años, la vida se volvió una sucesión de pérdidas. El trabajo que amaba, el amor que creyó eterno, la partida de su padre, y la sensación constante de estar viviendo sin dirección. Cada día se sentía igual al anterior. El reloj seguía girando, pero el tiempo parecía haberse detenido. En su mente, el futuro se encogió hasta volverse una sombra, y con cada amanecer sentía que un trozo más de su alma se apagaba. A veces pensaba, quizás ya no hay nada que esperar. Quizás la vida simplemente se me escapó mientras trataba de ser alguien que no era. La ciudad reflejaba su propio estado interior. Edificios grises, calles húmedas, rostros sin mirada. Elías caminaba entre la gente como un fantasma. Observaba las risas de otros en cafés, los abrazos que parecían venir de otro mundo, y se preguntaba si alguna vez volvería a sentir algo parecido. Las luces de los autos lo cruzaban sin detenerse. En los escaparates veía su reflejo, cansado, con los ojos apagados. Pero aún quedaba una chispa, una voz diminuta que susurraba dentro de él. Todavía no ha terminado. Una mañana cualquiera, se detuvo frente a una pequeña librería escondida entre dos edificios antiguos. No había razón para entrar, pero algo lo impulsó. El cartel en la puerta decía: encuentra la historia que aún no sabes que necesitas. Dentro, el aire olía a papel viejo y madera. Detrás del mostrador, una mujer mayor ordenaba libros. Lo miró con ternura y le dijo: ¿buscas algo en particular, hijo? Elías dudó. No lo sé, tal vez algo que me ayude a entender por qué todo se siente vacío. La mujer asintió, como si esas palabras las hubiera escuchado muchas veces antes. Caminó hacia una estantería y tomó un libro de tapa blanca, sin título, sin autor. En el centro, solo una frase dorada: donde renace la luz. Este libro no se vende, dijo ella. Solo se entrega a quienes están listos para leerlo. Elías no entendió, pero aceptó el libro. Lo sostuvo entre sus manos como si contuviera algo vivo. No sabía que en ese momento había iniciado el viaje más importante de su vida. Esa noche, la lluvia golpeaba el vidrio de su ventana. Se sentó en la cama, encendió una lámpara tenue y abrió el libro. No tenía índice ni capítulos. Solo una frase en la primera página: antes de que la luz renazca, debes caminar entre tus propias sombras. Las palabras lo estremecieron. Cada línea parecía escrita para él. Describían su soledad, su miedo, sus errores y algo más. Una promesa silenciosa de transformación. Las páginas lo guiaban a recordar su niñez, sus primeros sueños, los que abandonó cuando empezó a tener miedo del fracaso. Lloró sin entender por qué. No era tristeza, era liberación. Cerró el libro y se recostó con él sobre el pecho. Por primera vez en años, soñó. Soñó con un amanecer. Soñó con la sensación de estar volviendo a empezar. A la mañana siguiente, todo parecía igual. La misma ciudad, el mismo silencio, la misma rutina. Pero dentro de él, algo había cambiado. Sentía una calma desconocida, una ligera claridad en el pecho, como si algo dormido empezara a despertar. No sabía qué había sucedido, pero entendía que debía seguir leyendo. El libro lo había encontrado por una razón. No era una historia común. Era su propia historia, escrita desde algún lugar que no podía explicar. Y aunque aún no lo sabía, esa lectura sería el principio de su renacimiento. Elías despertó antes del amanecer. Afuera, la ciudad dormía bajo una neblina espesa que borraba los contornos de los edificios. Por un instante no supo dónde estaba, ni quién era. Solo sintió el silencio, denso y pesado, como si el mundo lo observara en pausa. Luego recordó el libro. Seguía sobre su mesa de noche, abierto por la mitad, como si lo esperara. Encendió la lámpara y lo tomó entre sus manos. El papel era áspero, y al tocarlo sintió un leve estremecimiento, casi imperceptible. En la primera línea de la nueva página se leía: todo cambio comienza cuando decides mirar lo que temes ver. Esa frase lo persiguió durante el desayuno, mientras el café se enfriaba y el reloj marcaba las 8. Decidió no ir al trabajo. No había trabajo que lo esperara. Desde hacía meses vivía del poco dinero que quedaba en su cuenta, evitando pensar en el futuro.
Esa mañana, sin embargo, sintió que debía caminar. No sabía a dónde, pero algo lo llamaba. Salió a la calle. Las aceras húmedas reflejaban la luz de los postes y el aire frío lo hizo estremecer. Caminó sin rumbo, cruzando avenidas vacías, hasta que llegó al parque donde solía ir de niño con su padre. El banco de madera donde se sentaban seguía allí, aunque desgastado por los años. Se sentó. Respiró. Por primera vez en mucho tiempo, no intentó huir de sus pensamientos. Los dejó venir, como una marea inevitable. Recordó las discusiones en casa antes del divorcio, las promesas incumplidas, las decisiones que tomó por miedo. Recordó el día en que su padre murió y él no llegó a tiempo para despedirse. Cada recuerdo era una herida que aún sangraba, y sin embargo, mientras lo revivía, sintió que algo se liberaba dentro de él. Abrió el libro sobre sus rodillas. En la página siguiente, una frase parecía esperarlo. No puedes sanar lo que niegas. No puedes avanzar mientras huyes de tu sombra. Elías cerró los ojos. Sintió el viento mover las hojas del parque. Por un momento creyó escuchar una voz, suave, femenina, que decía su nombre. Abrió los ojos, pero no había nadie. Aún así, la sensación de presencia era real, como si el libro le hablara sin palabras. El resto del día transcurrió sin que lo notara. Caminó, pensó, observó a la gente pasar, y en cada rostro, en cada gesto, descubría reflejos de sí mismo. Personas que fingían estar bien, sonrisas que escondían cansancio, miradas perdidas. Entendió que no era el único que se sentía roto, que la soledad no era suya, sino un lenguaje compartido por todos los que aún buscan sentido. Al llegar la noche, encendió una vela y se sentó frente al libro. En la siguiente página, el texto decía: cuando te atrevas a mirar tus sombras, la luz comenzará a moverse. Cerró los ojos y dejó que esa idea lo envolviera. No sabía si el libro era mágico, o si simplemente le estaba mostrando lo que siempre había estado dentro de él. Pero por primera vez en mucho tiempo, sintió una certeza: el dolor no era su final, era el comienzo. Afuera, la lluvia volvió a caer. Dentro de su habitación, la llama de la vela titiló con suavidad. Elías respiró profundo. El eco de sus sombras ya no le daba miedo. Comprendió que para renacer, primero debía perderse. Y en ese instante, entre la oscuridad y la luz, algo en su interior comenzó a despertar. La mañana amaneció fría y silenciosa. Elías despertó con la sensación de haber dormido durante siglos, aunque apenas había pasado la noche. Su cuerpo pesaba, pero su mente se sentía ligera, como si cada pensamiento flotara en un espacio nuevo. Se levantó, corrió las cortinas y observó cómo el sol se filtraba entre las nubes. Por un momento, ese rayo de luz le pareció una señal, una promesa. El libro seguía sobre la mesa, abierto por sí mismo en una nueva página. Elías se acercó, con una mezcla de curiosidad y respeto. En la primera línea, leyó: para encontrar la luz, primero debes escuchar lo que callaste demasiado tiempo. Se quedó mirando esa frase. Durante años, había evitado recordar muchas cosas. Calló palabras que debió decir, emociones que prefirió enterrar. Siempre creyó que el silencio era sinónimo de fortaleza, que esconder el dolor era lo mismo que superarlo. Pero ahora entendía que ese silencio era lo que lo había consumido. Preparó un café y se sentó junto a la ventana. Los sonidos de la ciudad comenzaban a despertarse. El motor de un bus, una radio lejana, pasos en la vereda. Elías se perdió en esos sonidos mientras el libro reposaba sobre sus rodillas. Lo abrió una vez más y el texto parecía cambiar frente a sus ojos. Ya no eran simples palabras, sino recuerdos, imágenes que surgían desde lo más profundo de su memoria. Vio a su madre llorando en la cocina, con las manos hundidas en el fregadero, mientras su padre salía de casa sin decir adiós. Recordó la voz de su madre diciéndole que no hablara, que no hiciera preguntas, que todo estaría bien. Pero no lo estuvo. Nunca lo estuvo. Vio al adolescente que fue, guardando sus emociones detrás de una sonrisa. Recordó el primer rechazo, la primera vez que alguien le dijo que no era suficiente, y cómo esas palabras se quedaron grabadas como cicatrices invisibles. El libro seguía mostrando escenas, una tras otra, como si desenterrara su propia historia. Cada recuerdo dolía, pero al mismo tiempo lo hacía sentir más real. Por años había construido una versión de sí mismo vacía, pero ahora, entre las páginas, comenzaba a reconocer al verdadero Elías, el que había amado, fallado, reído y perdido. Cerró los ojos. La voz de su padre regresó, tan clara que parecía presente. No temas a la oscuridad,
hijo. La oscuridad solo existe para enseñarte a ver. Abrió los ojos de golpe. Su respiración era profunda, temblorosa. Se llevó las manos al rostro. Aquella voz, pensó, no podía haber sido una alucinación. Volvió al libro. En la siguiente página, las letras parecían escritas a mano. Escucha las voces del pasado, pero no las conviertas en tu prisión. Elías comprendió. Su vida entera había sido una conversación inconclusa con sus recuerdos. Había permitido que las voces del dolor dirigieran su destino, pero ahora podía escucharlas sin pertenecerles. Era como si, al reconocerlas, perdieran poder sobre él. Decidió salir. Caminó sin rumbo por la ciudad, con el libro en el bolsillo del abrigo. Los edificios altos proyectaban sombras alargadas sobre el pavimento, y el viento parecía susurrar fragmentos de su historia. Cada rincón despertaba una memoria. En una esquina recordó el día que decidió renunciar a su sueño de ser músico, convencido de que no era lo bastante bueno. Frente a una cafetería recordó a Clara, la mujer que había amado y perdido porque no supo hablarle cuando ella más lo necesitaba. Se detuvo frente a un puente. Abajo, el río corría con un murmullo constante. Elías se apoyó en la baranda y miró el reflejo del cielo sobre el agua. En ese momento entendió algo que el libro no decía, pero que estaba implícito en cada palabra. No se trataba solo de recordar, sino de perdonar. Perdonar a su padre por haberse ido. Perdonar a su madre por callar. Perdonar a Clara por marcharse. Y sobre todo, perdonarse a sí mismo por haberse rendido tantas veces. El sol comenzaba a bajar, tiñendo el cielo de tonos anaranjados. Elías sacó el libro y lo abrió una vez más. En la última línea del capítulo, leyó: cuando aprendes a escuchar sin miedo, el pasado deja de gritar y comienza a susurrar enseñanza. Cerró el libro y sonrió. Era la primera sonrisa verdadera en mucho tiempo. Sentía que cada página lo conducía a un lugar desconocido, pero necesario. Ya no tenía prisa. Sabía que el viaje apenas comenzaba. Mientras caminaba de regreso a casa, el cielo se oscurecía lentamente. Pero esta vez, la oscuridad no le pareció enemiga. Era solo el marco de una luz que aún no había terminado de renacer dentro de él. El amanecer llegó envuelto en una calma extraña. Elías abrió los ojos antes de que el sol asomara por completo. La habitación estaba en penumbra, pero algo dentro de él era distinto. Ya no sentía ese peso en el pecho que lo había acompañado por años. No era felicidad lo que sentía, tampoco alivio. Era algo más profundo, como si una puerta interior se hubiese entreabierto y comenzara a dejar pasar aire nuevo. Se levantó despacio, fue hasta la cocina y preparó café. Mientras el vapor subía desde la taza, pensó en todo lo vivido los últimos días. El libro seguía esperándolo sobre la mesa, silencioso, pero con una energía que parecía pulsar. Cada vez que lo abría, algo en su vida cambiaba, como si no solo narrara, sino que transformara. Lo observó un largo rato antes de atreverse a tocarlo. Finalmente, lo abrió. En la nueva página se leía: la oscuridad no se disipa huyendo de ella, sino caminando a través de su centro. Solo quien se atreve a mirar hacia adentro puede hallar su destino. Elías sintió un escalofrío. Sabía que el mensaje no era una metáfora, sino una instrucción. Desde que el libro había llegado a su vida, había aprendido que cada frase traía consigo una experiencia, una lección que debía vivir. Esa mañana comprendió que debía iniciar un viaje, pero no uno físico, sino uno interno, un descenso hacia los rincones de sí mismo que había evitado por miedo. Apagó el teléfono, cerró las cortinas y se sentó en el suelo con el libro sobre las piernas. Cerró los ojos y respiró. A medida que su mente se aquietaba, comenzó a sentir una corriente de sensaciones, imágenes, sonidos, recuerdos. Vio un camino de tierra que se extendía frente a él, rodeado de niebla. No sabía si soñaba o si el libro lo había llevado a otro plano, pero se encontró caminando en ese sendero desconocido. Cada paso que daba lo acercaba a algo familiar. De pronto, la niebla se abrió y vio una casa, su antigua casa de infancia. Las ventanas estaban iluminadas por una luz cálida, y a través de ellas podía escuchar risas. Se acercó despacio y miró por una rendija. Dentro, se vio a sí mismo, niño, corriendo por el pasillo, riendo, con su padre persiguiéndolo. La escena era tan viva que sintió un nudo en la garganta. Golpeó la puerta, pero nadie abrió. Volvió a mirar, y lo que antes era un hogar alegre comenzó a desvanecerse. El sonido de las risas se transformó en silencio. Todo se volvió oscuro. Elías cayó de rodillas. El miedo regresó con fuerza.
Escuchó voces dentro de su cabeza, las mismas que lo habían acompañado durante años. No eres suficiente, siempre fallas, no puedes cambiar. Intentó cubrirse los oídos, pero las voces provenían de adentro, no de afuera. Quiso huir, pero no había a dónde ir. Entonces recordó las palabras del libro, camina a través de su centro. Se obligó a mantenerse quieto. Dejó que las voces gritaran hasta que se agotaran. Poco a poco, los ecos comenzaron a apagarse. En medio del silencio que siguió, escuchó otra voz, suave, profunda, diferente. Era su propia voz, pero más serena, más vieja. Decía, no luches contra tus sombras. Abrázalas. Son partes de ti que solo piden ser vistas. Elías lloró, no de tristeza, sino de comprensión. Había pasado la vida entera intentando eliminar sus defectos, esconder sus miedos, disimular su vulnerabilidad. Ahora entendía que su oscuridad no era un enemigo, sino el mapa de su historia. Cada herida, cada fracaso, era una huella que lo conducía a su verdad. Cuando abrió los ojos, estaba nuevamente en su habitación. El libro descansaba cerrado sobre su regazo, como si nada hubiera ocurrido. Sin embargo, el ambiente había cambiado. La luz entraba por la ventana con un brillo distinto. Elías se levantó y caminó hacia el espejo del pasillo. Se observó detenidamente. No veía a un hombre derrotado. Veía a alguien real, imperfecto, pero despierto. El resto del día lo dedicó a caminar por la ciudad. No buscaba nada específico, solo quería sentir. Notó el olor del pan recién hecho saliendo de una panadería, el sonido del viento chocando con los árboles, el murmullo de las conversaciones ajenas. Cada detalle parecía tener un significado nuevo, como si el mundo hubiera estado allí esperándolo desde siempre, y él por fin tuviera ojos para verlo. Al caer la tarde, se sentó en un banco del parque, el mismo donde solía refugiarse cuando no sabía qué hacer con su vida. Sacó el libro y lo abrió. Las letras parecían más brillantes que antes, como si estuvieran escritas con luz. La frase siguiente decía, cuando descubras que no hay camino afuera, habrás comenzado el verdadero viaje. Elías cerró el libro lentamente. Sonrió. Entendió que el viaje no sería fácil, que aún quedaban sombras por enfrentar, pero también comprendió que no debía tener prisa. El proceso no era llegar a un destino, sino aprender a caminar dentro de sí. Por primera vez, no temía la soledad. Sabía que, en el fondo, no estaba solo. Había una presencia acompañándolo, una fuerza silenciosa que siempre había estado allí, esperando a que él la reconociera. Esa noche, mientras la luna ascendía y bañaba su habitación de luz plateada, Elías dejó el libro sobre la mesa, se recostó y cerró los ojos. En su mente seguía viendo el camino cubierto de niebla, pero esta vez no lo asustaba. Sabía que debía seguir caminando. Y aunque aún no lo entendía del todo, una certeza se instaló en su corazón. Cada paso en la oscuridad era, en realidad, un paso hacia la luz. La lluvia volvió después de varios días. Elías observaba cómo las gotas caían contra la ventana, deslizándose lentamente como hilos de cristal. El sonido era hipnótico, casi una melodía que lo invitaba a pensar. Desde que había comenzado a leer el libro, algo en él había cambiado por completo. Las horas ya no se sentían vacías, las noches ya no eran un abismo interminable. Había descubierto que dentro del silencio, si uno se atrevía a escucharlo, había respuestas. Esa mañana el libro estaba sobre la mesa, cerrado, como dormido. Elías lo miró, sabiendo que no debía forzarlo. Había aprendido que el libro se abría solo cuando uno estaba preparado para la siguiente enseñanza. Tomó un sorbo de café y esperó. Afuera, el cielo era gris, pero dentro de él había una sensación distinta, una calma nueva, una claridad silenciosa. Finalmente, el libro se abrió. No por un movimiento físico, sino como si el aire mismo lo hubiera hecho. En la página, una sola frase ocupaba el centro. Quien se atreve a mirarse sin juicio, enciende la llama que revela su verdad. Elías sintió un leve temblor en las manos. Sabía que esa frase no era solo una metáfora. Había algo que debía descubrir, algo que no tenía que ver con los demás, sino con él mismo. Miró alrededor y sus ojos se detuvieron en el espejo del pasillo. Era un espejo antiguo, heredado de su madre. Lo había evitado durante meses. Siempre pasaba de largo sin detenerse, incapaz de sostener su propia mirada. Caminó hacia él. La lluvia afuera se volvió más intensa. Frente al espejo, vio su reflejo, pero algo era distinto. No era solo su rostro, era su historia reflejada en los ojos. Las ojeras, las líneas del cansancio, los años que habían pasado sin darse cuenta.
y por un instante sintió un impulso de apartarse, de mirar hacia otro lado. Pero no lo hizo. Se obligó a permanecer allí, observándose. El libro permanecía abierto sobre la mesa, y aunque no lo miraba, sentía que sus palabras lo rodeaban, susurrando: «Mírate. No para juzgarte, sino para reconocerte». Elías respiró hondo. Lentamente comenzó a hablar, no con la voz del presente, sino con la del pasado. Se dijo a sí mismo todo lo que nunca se había atrevido a decir. Se pidió perdón por haberse despreciado, por haber fingido ser fuerte cuando estaba roto, por haber callado cuando debía gritar, por haberse creído indigno del amor. Las lágrimas comenzaron a correr por su rostro, pero no las detuvo. Dejó que cayeran, que limpiaran, que liberaran. Y entonces ocurrió algo que no esperaba. Su reflejo pareció moverse de forma independiente. Por un instante, la imagen del espejo se inclinó hacia adelante, y Elías sintió una corriente cálida recorrerle el pecho. La figura reflejada sonrió, una sonrisa serena, llena de compasión. No era una ilusión. Era como si una parte de sí mismo, dormida durante años, despertara para abrazarlo desde dentro. Cerró los ojos y vio una llama, una luz suave, dorada, encendiéndose en el centro de su pecho. No ardía, no dolía, solo iluminaba. Comprendió que esa luz había estado allí siempre, oculta bajo las capas de miedo, culpa y tristeza. Era su esencia, intacta, esperándolo pacientemente. Se quedó quieto un largo rato, respirando, sintiendo. La luz crecía, extendiéndose por todo su cuerpo. Cuando volvió a abrir los ojos, su reflejo ya no le parecía un extraño. Era él, completo, con sus sombras y su claridad, coexistiendo por fin sin guerra. El sonido de la lluvia comenzó a menguar. En la habitación, la atmósfera parecía distinta, más liviana, como si el aire mismo se hubiera purificado. Elías volvió a la mesa y tomó el libro. La página siguiente decía: «Solo quien se acepta puede transformarse. La luz no es perfección, es la paz de ser quien eres». Leyó esa frase varias veces, sintiéndola expandirse dentro de él. Recordó los días en que intentaba ser otra persona para agradar, para encajar, para no sentir el peso del fracaso. Recordó cómo se exigía hasta romperse, buscando una versión ideal de sí mismo que solo existía en su mente. Ahora entendía que la verdadera fortaleza no era no caer, sino tener el valor de mirarse roto y seguir amándose. Decidió salir a caminar. La lluvia se había detenido y el aire olía a tierra limpia. Caminó sin rumbo, observando cómo las gotas caían de las hojas, cómo el sol comenzaba a filtrarse entre las nubes. Cada paso le parecía más ligero. Había algo en su interior que lo guiaba, una quietud profunda que antes no conocía. Se detuvo frente a una vidriera. Dentro, vio su reflejo una vez más, pero esta vez no lo evitó. Vio a un hombre que había llorado, que había perdido, que había caído y aún así seguía de pie. Sonrió. Por primera vez en mucho tiempo, se reconoció. No como el que fue, ni como el que deseaba ser, sino como el que es. Esa noche, al regresar a casa, encendió una vela sobre la mesa y colocó el libro a su lado. La llama danzaba suavemente, proyectando sombras doradas sobre las paredes. Elías cerró los ojos y se dejó envolver por ese resplandor cálido. Comprendió que la luz que buscaba no venía del libro, ni del mundo, ni del pasado. Estaba dentro de él. Había renacido, silenciosa, en el instante en que se atrevió a mirarse sin miedo. Y así, mientras la vela consumía lentamente su cera, Elías sintió una profunda paz. La llama seguía viva, no solo frente a él, sino en su interior. Supo entonces que el viaje no había terminado, pero por primera vez entendía el propósito. No buscaba escapar de la oscuridad, sino aprender a brillar dentro de ella. El amanecer llegó tibio, con un cielo teñido de tonos suaves, ni completamente gris ni totalmente azul. Elías despertó con una sensación nueva, ligera y estable, como si cada respiración llevara consigo un peso menos. La habitación estaba en silencio, salvo por el leve golpeteo de la lluvia que aún persistía en algunas ventanas. Por primera vez en años, el mundo exterior parecía reflejar su paz interior, como si ambos se hubieran sincronizado. Se levantó y caminó hacia la mesa. El libro estaba allí, cerrado, pero irradiaba una energía tranquila. Lo abrió con cuidado. La frase que encontró le hizo detenerse un instante. La verdadera libertad surge cuando caminas con la certeza de tu propia luz, sin temer las sombras que dejas atrás. Se sentó frente a la ventana, observando la ciudad despertar.
Las calles comenzaban a llenarse de pasos apresurados, bocinas, risas y murmullos. Pero en lugar de sentirse abrumado, Elías percibió una melodía en ese caos cotidiano, como si cada sonido le recordara que la vida seguía fluyendo, que la existencia no espera a nadie, pero tampoco castiga. Sonrió ante esa idea. El libro lo invitaba a un nuevo tipo de exploración. No mirar solo hacia adentro, sino hacia afuera con ojos transformados. Caminó por la ciudad, notando detalles que antes le pasaban desapercibidos. Un árbol cuyas hojas brillaban con la luz de la mañana, un anciano alimentando palomas con ternura, niños riendo mientras corrían detrás de una pelota. Todo parecía lleno de significado. Cada gesto, cada mirada, cada movimiento estaba impregnado de vida. Se detuvo frente a un puente que cruzaba el río que atravesaba la ciudad. Observó cómo el agua corría, constante, inmutable, llevándose consigo hojas, ramas y reflejos. Comprendió que, al igual que el río, él también debía seguir fluyendo, dejar atrás lo que lo lastimaba, aceptar lo que no podía cambiar y abrazar lo que aún estaba por llegar. Cerró los ojos y respiró profundamente. Sintió como su pecho se expandía con cada inhalación, liberando un peso invisible que durante años había llevado consigo. Elías abrió el libro una vez más. La página decía: cada paso que das en tu verdad abre caminos que no sabías que existían. Confía en tu luz, y otros se iluminarán contigo. Esa frase lo hizo sonreír, pero también reflexionar. Comprendió que su viaje no solo lo afectaba a él, sino que podía resonar en otros, en quienes lo rodeaban, en quienes se cruzaban con su camino, en quienes, sin saberlo, necesitaban un ejemplo de valentía para mirar su propia oscuridad. Esa tarde decidió regresar a la librería donde todo había comenzado. La mujer lo recibió con una sonrisa tranquila, como si supiera que la había cambiado. Sin decir palabra, tomó el libro de sus manos y lo cerró suavemente. «Este es tuyo ahora», dijo. «Pero recuerda, lo que has aprendido no está en sus páginas, sino en ti». Elías salió a la calle con una calma nueva. Sintió el viento en la cara y la sensación de espacio y tiempo fluyendo alrededor de él. No había prisa, no había miedo. Solo el movimiento constante de la vida, y la certeza de que él también podía moverse con ella, sin perderse ni esconderse. Caminó, respiró, observó, y en cada paso, la ciudad parecía devolverle su propia mirada, cálida, serena, llena de posibilidades. Cuando regresó a casa, el sol comenzaba a ponerse. La luz dorada se filtraba por las ventanas, bañando la habitación con un resplandor cálido. Elías se sentó junto al libro, lo cerró y lo dejó a un lado. No necesitaba leer más por ahora. Sabía que cada palabra que había leído había sembrado algo dentro de él, una llama que no se apagaría. Su corazón latía con calma, su mente era clara, y en sus ojos había una serenidad que antes solo existía en sueños. Esa noche, mientras el cielo se oscurecía lentamente, Elías se recostó en su cama, escuchando el silencio, ya no vacío, sino lleno de vida. Comprendió que la verdadera transformación no estaba en los libros, ni en los recuerdos, ni en las voces del pasado. Estaba en su capacidad de mirar el mundo y a sí mismo con compasión, en la valentía de aceptar cada sombra y cada luz, y en la certeza de que, aunque el camino siguiera lleno de desafíos, ahora tenía el poder de caminarlo con su propia llama encendida. El horizonte no era solo un lugar en el cielo, era un reflejo de su interior. Y allí, dentro de sí, Elías encontró la paz que siempre había buscado, el principio de cada nuevo amanecer, y la certeza de que renacer no era un instante, sino un camino continuo que él finalmente estaba dispuesto a recorrer. Elías despertó con la sensación de que algo dentro de él había cambiado para siempre. El sol entraba tímido por la ventana, y el aire traía consigo un aroma fresco, como si la ciudad misma hubiera decidido renovarse junto a él. No necesitó levantarse de inmediato. Permaneció unos minutos recostado, sintiendo el pulso de su corazón, la respiración que llenaba sus pulmones, y un silencio que ya no era vacío, sino pleno. El libro estaba sobre la mesa, cerrado, como un guardián paciente. Lo tomó entre sus manos y, por impulso, lo abrió en la última página. Allí no había instrucciones, ni frases doradas, ni advertencias. Solo un espacio en blanco, donde comprendió que la enseñanza más profunda no podía escribirse con palabras. La vida se vivía, se sentía y se transformaba desde dentro. Elías se levantó y caminó hacia el espejo del pasillo. Se miró de frente, y esta vez no vio un reflejo fragmentado, cansado o temeroso. Vio a un hombre que había atravesado sombras profundas, que había llorado, perdido,
recordado y perdonado. Vio a alguien que había encontrado la fuerza de reconocerse, aceptarse y abrazar su propia luz. Sonrió, y esa sonrisa no era fugaz, era el principio de todo lo que aún estaba por llegar. Salió a la calle. La ciudad estaba viva. Niños jugando, personas corriendo, risas y conversaciones llenando el aire. Todo parecía igual, pero para Elías nada era igual. Cada sonido, cada gesto, cada instante tenía un significado que antes no podía percibir. Se dio cuenta de que la vida no era un enemigo ni un castigo, sino un tejido de momentos que invitaban a crecer, a sentir, a renacer constantemente. Se detuvo frente al parque donde tantas veces había buscado refugio y paz. Se sentó en el banco, respiró profundo y dejó que sus pensamientos fluyeran sin resistencia. Recordó cada página del libro, cada lección, cada lágrima y cada risa. Y comprendió que el libro nunca había sido solo un objeto, había sido un espejo, un guía silencioso que lo acompañó hasta descubrir que la verdadera luz siempre estuvo dentro de él. Elías cerró los ojos. Por primera vez en mucho tiempo, no tuvo miedo del futuro ni del pasado. Todo estaba en su lugar, porque comprendió que la vida no se trataba de evitar la oscuridad, sino de aprender a caminar en ella con la certeza de que la luz interna nunca se extingue. Cada sombra que había enfrentado, cada dolor que había abrazado, se había transformado en fuerza, en claridad, en paz. Se levantó, caminó entre los árboles del parque, sintiendo el viento en el rostro y la tierra bajo sus pies. Cada paso era un acto de afirmación, un recordatorio de que podía seguir adelante, que podía amar, crear, vivir plenamente. El horizonte se extendía ante él, brillante y prometedor, reflejo de un mundo que existía tanto fuera como dentro de él. Al caer la noche, Elías regresó a su hogar. Encendió una vela y la dejó arder lentamente. Observó la llama y entendió que, como aquella luz, él también podía brillar incluso en la oscuridad, sin necesidad de compararse ni buscar aprobación. La aceptación de su propia sombra había encendido una llama eterna en su interior, y esa llama lo guiaría por siempre. El libro permaneció sobre la mesa, cerrado, esperando silencioso a alguien más que necesitara aprender que la oscuridad no es el final, sino el comienzo del renacer. Elías se recostó, cerró los ojos y permitió que la serenidad lo envolviera por completo. Sintió la vida fluyendo, profunda y clara. Por primera vez, comprendió que renacer no era un momento, sino un camino que se recorre cada día, con cada paso, con cada decisión de mirarse a uno mismo con amor y coraje. Y así, mientras el mundo continuaba su ritmo imparable, Elías dormía tranquilo, sabiendo que había encontrado lo más importante, la certeza de que, aunque la vida trajera sombras, siempre habría luz dentro de él. Fin.